Hola, buenos días, Dios les guarde y le bendiga. Bueno, es un placer estar acá una vez más con ustedes en esta mañana tan preciosa que el Señor ha tenido a bien entregárnosla. Hoy es un tema que vamos a estar hablando en este día muy importante para nosotros. Tiene como título El corazón humano. Tremendo esto del corazón humano. Mientras estaba preparando en el Señor la predicación, ciertamente yo particularmente fui ministrado con esta palabra y espero que en el nombre de Jesús pues pueda usted ser ministrado, usted que me escucha, usted que me ve, iglesia, usted que está cerca, aquel que está lejos también. Quiero llevarle esta prédica para que sea de bendición en su vida y para que nos conozcamos un poco más cada uno de nosotros. De veras con esto me sorprendí y estoy agradecido de Dios por la bendición que nos entrega en esta mañana. Quiero levantar una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Pido, mi Dios, que unja esta palabra, que nos ministre y que nosotros podamos salir de donde muchas veces nos encontramos y no nos hemos dado cuenta. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tal vez me tarde un poquito más de lo acostumbrado, pero es necesario que nosotros entendamos algunas cosas. La palabra dice de la siguiente manera y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón humano, qué tremendo esto del corazón humano, porque el corazón humano tiene la capacidad de dar la apariencia, ¿verdad?, de verdadero, de transparente. Pero en realidad la Biblia es clara cuando dice que es engañoso. Es decir, que engaña o da ocasión a engañarse. Que es falaz, embustero y falso. Que halaga y atrae con falsas apariencias más que todas las cosas. Y perverso, es decir, es sumamente malo, que causa daño intencionadamente. Que corrompe las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas. En otra palabra, este corazón siempre tiende a hacer lo malo. Y esto a mí me llamó poderosamente la atención, porque yo digo, wow, y este corazón es el que tenemos. Pero la palabra dice que es engañoso y es perverso. Ahora bien, cuando Dios habla acerca del corazón en la palabra, ¿verdad?, en la Biblia, no se refiere a la mayoría de los casos al músculo que tenemos acá en nuestro pecho, a ese músculo hueco y piramidal situado en nuestra cavidad torácica, que bombea sangre a todo nuestro cuerpo. Por lo general, cuando usa esta palabra, es para comunicar y enviar un mensaje con detalle especial a su criatura más preciada, a nosotros, al ser humano. Ahora bien, el corazón, para todos estos textos que están en la Biblia, para algunos textos, ¿verdad?, es el asiento de nuestras actitudes, de nuestras emociones y de nuestra inteligencia. Se refiere precisamente a nuestra mente, se refiere a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y al intelecto en general. Y se refiere al poder de decisión, a la toma de decisiones que hacemos. Ahora bien, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la palabra dice acerca de él lo siguiente, ¿verdad? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esto va a describir un corazón entenebrecido por causa del pecado.
porque va a llevarnos, y ahí está el engaño del corazón, porque nosotros queremos hacer el bien, queremos movernos hacia el bien, pero hay algo en nosotros que impide que esto se logre. Y esto realmente nos trae una contradicción en nuestras vidas y nos trae frustración a nuestra mente y a nuestra personalidad. Así que podemos conseguir un corazón que no esté rendido a Dios ciertas actitudes. Mire, un corazón no rendido a Dios, podemos conseguir estas actitudes. Un estado de rebeldía. Podemos estar en un estado de rebeldía como la de Faraón tuvo contra Dios. Un corazón de piedra también pudiera estar, como el cual va a describir un estado de insensibilidad espiritual e indiferencia moral, como dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Un corazón obstinado como el que tuvo Samuel, allá en 1 Samuel 15, 23, y también como lo dice Jeremías 23, 17. También podemos tener un corazón con malos pensamientos. Pudieran encontrarse en nuestro corazón pensamientos de homicidio, de adulterio, de fornicación, de hurto, de falso testimonio. Como dice Mateo 5, 19. Nos sorprendería a veces descubrimos que en nuestros pensamientos, entendiendo que es el corazón, en nuestros pensamientos vienen cosas que a veces nos avergonzarían si pensáramos en voz alta. Y esto es tremendo. Un corazón que tenga celos amargos y contención. Porque dice la palabra allá en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra contención? Bueno, es una de las obras de la carne producida por el seguimiento de los propios sentimientos más que de la palabra de Dios. Esto es contención cuando nosotros nos obstinamos y queremos seguir lo que queremos. Esto nos aleja y nos trae un resultado que puede llegar a ser la destrucción eterna. Imagínese usted lo tremendo que es el corazón, cuán engañoso puede ser el corazón del hombre rendido ante el pecado. Pero pudiera ser que en el creyente se pudiese encontrar estas actitudes, pensamientos y sentimientos. Estamos hablando de un corazón no rendido a Dios, de un corazón que está en tiniebla, pero es tan engañoso el corazón que pudiera en el creyente encontrarse ciertas actitudes que nos va apartando poco a poco de la presencia de Dios. Y si esto llegase a ocurrir o estuviese ocurriendo en nuestras vidas, deberían encenderse las alarmas. La Biblia da cuenta de que algunos hombres, ¿verdad?, padecieron o sufrieron estos engaños. Tal es el caso de Judas. Judas pues se entregó a la avaricia al punto de que vendió al Señor por 30 monedas de plata. Pero ¿qué pasó con Judas? Que prosiguió en su engaño y esto lo llevó a la muerte espiritual y a la muerte física. También David tuvo ese problema con su corazón al principio, pero ¿qué pasó con él? Se humilló a Dios y halló favor de Dios. También lo podemos ver en el apóstol Pablo, que tuvo una lucha contra estos deseos engañosos del corazón, pero tomó al final la decisión correcta. Así que el corazón humano, nuestro corazón, nos puede jugar malas pasadas. Por eso es importante que nos presentemos regularmente delante de la presencia de Dios y hacer lo que hacía el salmista. Y ya le voy a decir lo que hacía el salmista. Es importante que nosotros tengamos una intimidad con Dios. Yo no sé, yo no te puedo decir la manera que vas a tener una intimidad. Esta intimidad es personal y usted tiene que descubrirla por medio del Espíritu Santo. En el Salmo 139, capítulo 23 al 24, el salmista decía lo siguiente, decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El corazón es tan engañoso que a veces tenemos que pedirle a Dios
que nos examine y nos diga, porque pudiéramos estar creyendo una cosa y estar haciendo otra. En Romanos, capítulo 7, versículo 21 al 24, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y es el pecado de Adán. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y aquí viene el engaño, aquí donde precisamente está el engaño del corazón. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es tremendo, nosotros podemos estar pensando, podemos estar creyendo en Dios y buscando, pero hay una ley que nos va llevando a caminos de tiniebla, a caminos peligrosos. Y dice acá, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Wow, y esto lo decía el apóstol Pablo, había una lucha allí, el pecado, el corazón engañoso. Y entonces yo me hacía esta pregunta, Señor, ¿cómo saber si el corazón nos engaña? ¿Cómo estar entendido de esto? Y Jesús nos da la clave, Mateo 7, versículos 16 y 17. Dice que por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Aquí hay algo puntual que debemos saber. El corazón puede producir solamente dos cosas. O produce obras de la carne o produce fruto del Espíritu. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis. Y yo me imagino que aquí está hablando precisamente el apóstol Pablo de este engaño que nos trae el corazón. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así como el sembrador siembra, según el género, la semilla, no puede esperar un sembrador que siembre granos de maíz y le dé granos de frijol. Así que conforme a la siembra, así va a ser el resultado, así va a ser la cosecha. Y acá el Señor es claro, el Señor está diciendo que no debemos sembrar para nuestra carne, porque si sembramos para el apóstol Pablo, perdón, porque si sembramos para nuestra carne vamos a cegar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cegar vida eterna. Ahora, veamos cuáles son esas obras de la carne que describen un corazón corrompido. Y precisamente yo les mencioné esa actitud hace momentos atrás, que es primeramente un estado de rebeldía. Este estado de rebeldía nos aleja de Dios porque es un estado de orgullo que tenemos en nuestro corazón y no aceptamos lo que Dios nos demanda en nuestras vidas. Y poco a poco va endureciendo nuestro corazón, describiendo un estado de insensibilidad espiritual e indiferencia moral. Vamos perdiendo el temor por las cosas, perdiendo el temor por la palabra de Dios y nos vamos metiendo en una especie de insensibilidad. Ya no sentimos al Señor, ya Dios no percibimos cuando el Espíritu Santo nos habla, porque ya se ha endurecido, se ha hecho como un callo espiritual en nosotros y entonces nos lleva a una indiferencia moral que nos hace meternos en cosas, en hacer cosas que no le agradan a Dios. También un corazón obstinado. Cuando decimos yo voy a hacer esto, cuésteme lo que me cueste, no importa las consecuencias que me traigan, yo lo voy a hacer. Hay mucha gente que han dicho, no importa lo que me salga, si me cueste la vida, yo voy a hacer esto. Y eso es tremendo porque eso es obstinación y eso Dios lo aborrece. También
un corazón con malos pensamientos. Y me sorprende esto, pero en algún momento de nuestra vida usted sabe que ha sido sorprendido en algún pensamiento que no le da la gloria a Dios. Y usted dice, ¿qué es esto? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Por qué yo tengo esto? Y es que hay un corazón engañoso, hay un corazón falaz, hay un corazón mentiroso, hay un corazón que tiende a llevarte hacia el camino de la muerte, porque precisamente por lo que hemos heredado, por el pecado original, por el pecado cometido por Adán, y que nosotros todavía lo llevamos, y que la única manera es que Cristo venga en nuestras vidas y seamos librados de esta maldad. Un corazón con celos amargos y contención también nos va a llevar allí, porque donde hay celos amargos, dice la palabra, que hay toda obra perversa. Cuando permitimos que nuestro corazón se llene de celo, independiente de lo que sea celo por el hermano, sea celo por nuestra esposa, sea celo por nuestra amistad, sea celo por nuestro trabajo, el celo que no viene sino de la carne, es lo que va a producir toda obra perversa. Y la palabra también sigue hablando allá en Gálatas 5, 19 al 21 de estas obras de la carne que son manifiestas, que se van a manifestar en algunos de nosotros, que son adulterios. Y usted me dice, oye, pero un hijo de Dios puede caer en esto, un hijo de Dios puede caer en esta situación. Y yo le digo, lamentablemente sí. Alguien que se descuida, alguien que descuida su relación con Dios, alguien que no ha entendido quién es el Señor, puede caer en un engaño del corazón. Alguien que porque tenga problemas con su esposa, alguien porque tenga problemas con su esposo, empieza a mirar en el jardín ajeno y puede caer en un adulterio. Muchos ministerios se han perdido por eso. Jóvenes que estaban en la alabanza, en el altar, que tenían una vida de adoración, poco a poco se fueron deslizando porque dejaron que sus ojos anhelaran lo que no debían desear, hablaron lo que no se debía hablar y poco a poco se fueron deslizando y cayeron. Porque esa es la obra de un corazón no rendido a Dios, es un corazón engañoso. Otra obra, mire, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y todas cosas semejantes acerca, dice el apóstol Pablo, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que aquí vemos toda una obra de un corazón engañoso. Y ahora vemos por el contrario lo que es un corazón lleno del Espíritu. Un corazón que produce frutos de humildad. Un corazón lleno del Espíritu Santo va a producir humildad, obediencia, buena voluntad, lealtad, moralidad, temor a Dios, fidelidad, prudencia. No va a ser una persona contenciosa, va a producir amabilidad, va a producir una persona vigilante de las cosas de Dios, como el salmista que se presentaba delante de Dios diariamente, una persona misericordiosa, una persona con pureza y con sanidad. Así que un corazón lleno del fruto del Espíritu va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la palabra dice que contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Y dónde se producen estos deseos de la carne? Bueno, salen de las pasiones y los deseos que están en un corazón engañoso y no rendido a Dios. Y aquí está el engaño del corazón humano. Como decía el apóstol Pablo, él decía, el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, pero no el hacerlo. Este es el engaño. El engaño es creer, estar caminando en el fruto del Espíritu, pero produciendo obras de la carne. Y yo te pregunto hoy, en esta mañana, ¿qué has estado produciendo hasta este momento? ¿Cómo es tu producción? ¿Cuál es tu producto? ¿Realmente estás viviendo una vida rendida a Dios y haciendo lo que Dios te está demandando? ¿O como el apóstol Pablo estás diciendo que tú quieres hacer el bien,
pero lo que al final termina siendo es el fruto de la carne. Y Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, yo te tengo buenas noticias en esta mañana. Yo te puedo decir, como decía Jeremías, ¿verdad? Y como decía el apóstol Pablo en Romanos, está claro que la palabra de Dios dice que solo una persona conoce el corazón humano. Y esa persona es Jesucristo. El Señor nos puede librar del pecado y de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo. Así que toda restauración, si usted quiere ser restaurado, si usted está sintiendo que su corazón le engaña, si usted está viendo que usted quiere lo bueno y lo que está viniendo o produciendo es lo malo, si su vida no tiene sentido, si usted se siente entre la espada de la pared, les voy a decir esta mañana que toda restauración, si usted quiere ser restaurado, va a comenzar por Jesús. Usted va a tener que acercarse a Jesús porque sin Jesús no hay restauración posible del corazón humano. El Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que nosotros debemos estar claros que no hay curso de mejoramiento de la conducta. No sirve ni de la conducta de la mente, ni la hipnosis, ni las regresiones, ni los métodos humanos que puedan sanar el corazón humano. No existe tal cosa. La única puerta a la sanidad de tu corazón es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Señor. Romanos 8, 1 al 2 dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Un corazón apartado de Dios, un corazón engañoso, lo que le espera es la tiniebla y la muerte. Pero un corazón en Cristo no hay ninguna condenación, más bien hay la salvación. ¿Y quiénes son aquellos que andan en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús nos libra. Jesús nos libra de nuestra mente. Cuando le pedimos al Señor que el Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor, viene el Espíritu Santo a nuestro corazón y empieza esa metanoia, empieza esa metamorfosis en cada uno de nosotros. Y por lo que le hemos venido hablando pues de esta mañana, lo que hemos venido tomando en cuenta, podemos inferir que el corazón definitivamente, la Biblia tiene razón. El corazón es engañoso y perverso, porque primeramente está íntimamente ligado al pecado original. Ha estado en rebeldía, nuestro corazón a veces está en un estado de rebeldía y ha estado alejado de la presencia de Dios. Si una persona está alejado, estos son síntomas. Si una persona está alejado de la presencia de Dios, si una persona dice, no, estoy como frío, estoy medio frío. Si una persona siente que hay un estado de rebeldía. El estado de rebeldía, hermano, viene cuando ya a uno no le agrada lo que dice la palabra de Dios. Cuando a uno le molesta la palabra, cuando nos hablan de la palabra, dice, ay, ya viene con este, ya viene a hablar de Dios. Ahí está encendida las alarmas. Y este corazón allí va a tener la capacidad de engañarnos de tal manera que no va a hacer sentir muy bien, a pesar de que estemos bajo tiniebla y pena de muerte. Entonces, se ha cumplido que nos ha cegado nuestros ojos espirituales, se ha salido con la suya del corazón. Pero la palabra es clara en decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros conocemos a Jesús, si nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesús, que es la verdad, porque la palabra dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros nos acercamos a Él, seremos libres. Así que no perdamos el tiempo en cursos de autoayuda, e hipnotismo, no vayamos a lo que los brujos, no vayamos a ningún método que venga de la mano del humano. Solo, escúchame bien, solo Jesús puede libertarte del engaño del corazón y de la muerte. Así que si el Hijo de Dios os libertare,
seréis verdaderamente libres. No vas a recaer, no es como el que va que el médico que le dan las pastillas y vuelve a recaer. No, en Cristo Jesús hay una resurrección completa, una liberación de tu vida. Así que, ya concluyendo, Jesús es el único que te puede sanar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Así que realmente necesitas venir a Jesús. Bien sea que sea por primera vez que estás escuchando esto, o que hayas escuchado esto y nuevamente pues tenga la necesidad de venir a Jesús porque te has alejado de Él. La palabra dice que para esto vino el Hijo de Dios a la tierra, para que tengamos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Un corazón engañoso, un corazón que está alejado de Dios, ahí hay obra de Satanás. Así que necesitamos conocer a la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, y ella nos hará libres. Él nos dará la vida y la abundancia de vida, romperá nuestros yugos, seremos libres. Por eso necesitamos conocer a Jesús. Concluyendo, Juan 11:25 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escúcheme, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, aunque el corazón lo haya engañado, aunque el corazón lo haya metido el problema hasta el punto de estar muerto, dice la palabra, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo te digo en esta mañana, ¿crees esto? ¿Crees verdaderamente que Jesús te puede levantar? Entonces tú vas a ser libre. Así que, ¿quiénes en esta mañana, después de oír este mensaje, quieren vivir? Que le puedan decir en esta mañana, Señor, yo quiero vivir con tu vida, yo quiero vivir con la abundancia de tu vida, yo quiero que mi corazón no siga engañándome, no quiero que siga este engaño del diablo. Y yo te digo, hoy tienes que tomar una decisión. Hoy es el día de tomar una decisión. Yo tomo esta decisión, la que está en Salmo 51:6. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, crea un corazón limpio, limpia mi corazón, sana mi corazón, quita todo engaño. Señor, solamente tu presencia me puede liberar de esta cárcel que aunque no tiene barrotes, Señor, me tiene atrapado. Haga esta oración y declare, Cristo es mi esperanza, Cristo es mi libertad. Así que te dejo esta reflexión en esta mañana, que Dios te guarde y te bendiga.